solidaria y los objetivos del desarrollo sostenible, la Agenda 2030. Bienvenidos todos. Antes de comenzar y presentar a nuestras ponentes del día de hoy, queremos recordarles varias cosas acerca de la formación. Primero, comentarles que ya está disponible la encuesta de satisfacción de la sesión de la semana pasada. Entonces, por favor, les queremos pedir que nos ayuden todas y todos en entrar para poder contestarla, y eso que nos ayuda a nosotros desde el INAES, pero también a la formación, a ir mejorando cada vez más la forma en la que vamos transmitiendo diferentes cosas. También ya se encuentra disponible todo esto en el aula virtual, que es importante que lo tengan en mente, los ejercicios de refuerzo de la sesión pasada. Entonces, para que por favor puedan ir ingresando al aula virtual para hacer tanto los ejercicios de refuerzo, que como bien su nombre lo dice, nos van a ayudar a eso que nos faltó un poquito, a tener los conocimientos necesarios, a reforzar diferentes cuestiones para el buen entendimiento de los diferentes temas. Y también que nos ayuden a contestar la encuesta de satisfacción, que a nosotros desde el INAES, para nosotros es muy importante poder tener ese tipo de elementos claros, ya que nos ayudan mucho a mejorar nuestro quehacer, nuestras formaciones, a nuestros ponentes, a preparar las sesiones. Entonces es vital para nosotros que nos puedan ayudar también con la encuesta de satisfacción. Y de nuevo, un poco reforzar la idea que por favor todas las preguntas que tengan en el trayecto de la sesión que vamos a tener hoy, las puedan ir poniendo en preguntas y respuestas para que nuestras panelistas puedan ir respondiendo cualquier duda que ustedes vayan teniendo, pero también para que nos ayude a organizarnos entre todas las diferentes cuestiones que vamos teniendo, ¿no? Bueno, sin más, agradecer a todas y a todos que se hayan conectado, a los que entraron temprano, y a todos para estar dispuestos en empezar esta sesión 4, que les recuerdo es la economía social y solidaria y los objetivos del desarrollo sostenible. Para esta sesión tendremos la participación de la maestra Alejandra Cervantes y la maestra Mariana Heredia, quienes son especialistas en el tema de ODS, pero también en el tema de economía social y solidaria. Para lo cual, leeré brevemente la semblanza de las dos ponentes del día de hoy para que ustedes puedan conocerla, y sobre eso ya comencemos el diálogo que tenemos preparado para hoy, esta formación tan importante que es cómo ayudamos al planeta a cumplir y a México esos objetivos del desarrollo sostenible que se ha puesto el mundo, ¿no? Entonces, bueno, primero empiezo con la maestra Alejandra Cervantes, quien es asesora técnica del proyecto Iniciativa Agenda 2030 de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México, la GIZ, en el cual es responsable de las actividades vinculadas al principio de no dejar a nadie atrás de la Agenda 2030. Anteriormente se ha desempeñado como asesor en la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Hacienda en temas relacionados con la inclusión, reducción del hambre y la pobreza y productividad económica. Además, cuenta con amplia experiencia en el sector social en el fomento de emprendimientos sociales. Ella es maestra en política social y desarrollo por la London School of Economics y licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Le agradecemos mucho a Alejandra que nos haya acompañado desde la GIZ para este tema que desde el INAES vemos vital. Y con ella la acompañará la maestra Mariana Heredia, quien actualmente se desempeña como encargada de proyectos estratégicos y asuntos internacionales en el Instituto Nacional de Economía Social, del INAES. Tiene experiencia en el sector público y en organizaciones de la sociedad civil, donde colaboró gestionando proyectos sociales, sobre todo en temas de desigualdad, construcción de paz, emprendimiento y economía social. Ella es maestra en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible por la Universidad de Valencia, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana Puebla y con estudio de maestría en Gestión de Empresas de Economía Social en la Universidad de Mondragón en el País Vasco. Para nosotros es un privilegio poder contar con estas dos especialistas en el día de hoy, que sin duda nos acercarán y nos vincularán mucho al tema de cómo la economía social abona, fortalece
y contribuye a los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, muchas gracias Alejandra y Mariana por estar aquí con nosotros y para que nos puedan hablar de este tema. Le cedo la palabra, por favor, Alejandra, para que nos empieces a platicar de este tema. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto compartir este espacio virtual con ustedes y bueno, yo encantada de compartir acerca de la relación entre los ODS y la economía social y solidaria. Si me permiten, voy a compartir mi presentación para ahora sí ya dar inicio a los contenidos. Perfecto. Pues como bien mencionaba Carlos, yo soy parte del proyecto Iniciativa Agenda 2030 de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México, la GIZ México, y como parte de las actividades de este proyecto, pues nosotros impulsamos y acompañamos al gobierno de México en la creación y el fortalecimiento de la arquitectura institucional a través de la cual la Agenda 2030 puede ser implementada en el país y por supuesto ahora también tenemos un enfoque predominantemente de experimentación y de implementación para justamente traducir esta agenda que podría parecer muy global en resultados y en acciones tangibles en el territorio. Entonces, para empezar ya con esta presentación y un poco romper el hielo y comenzar con una dinámica, me gustaría que un poco platicáramos sobre algunos básicos de la Agenda 2030 o qué es lo primero que pensamos cuando alguien nos menciona el desarrollo sostenible o la Agenda 2030. Y para ello, les quiero pedir si por favor pudieran entrar a la página www.menti.com, en donde les va a solicitar un código que va a ser el 958993.6 y justamente ahí se va a dar respuesta a esta pregunta de qué es lo primero que ustedes piensan cuando alguien les menciona Agenda 2030 o desarrollo sostenible. Me voy a ir ahora a esa pantalla para ir proyectando todas sus respuestas. Ya tenemos algunas. Recuerden que el código es 958993.6. Tratado internacional, organismo internacional, los ODS, la ONU, sustentabilidad, transformar, bienestar, calidad de vida, iniciativa sustentable, sustentabilidad. Aquí está ganando la ONU por mucho. Visión de calidad de vida, innovación, planeación, prevención, recursos naturales, plan de acción, desarrollo equitativo, sustentabilidad ya está en el centro. Prevención también, desarrollo, integración, cero hambre, cooperación, futuro, muy interesante, cambio y transformación ha aparecido ya varias veces, justicia, por supuesto, innovación social, crecimiento, cooperativismo, transformar. Perfecto. Sinergias. Bueno, pues vamos a parar el ejercicio y comentar un poquito sobre las respuestas.
Y me parece muy interesante todas estas palabras que ustedes comentan. Hay muchas que no se repitieron tanto y por eso aparecen en más pequeñas, pero creo que todas son bastante atinadas sobre lo que cualquier persona o lo que muchas personas piensan sobre lo que es la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible, ¿no? Por supuesto que es una herramienta para la planeación que está enfocada en promover el desarrollo sustentable, en una transformación sistémica, que por supuesto pues impulse acciones que estén dentro de los marcos o de los límites de nuestro planeta, que fomente la justicia, transiciones equitativas hacia una mejor calidad de vida y que por supuesto aquí esta palabra me parece importantísima, el tema de sinergias. Como vamos a ver más adelante, uno de las características de esta agenda es justamente promover alianzas multiactor y para justamente romper silos sectoriales y pues tener una visión muchísimo más integral. Perfecto, pues ahora sí con esta pequeña dinámica para romper el hielo podemos iniciar con los contenidos ya más teóricos y propios de la Agenda 2030. Y para ello, pues nos tendríamos que remontar muy al año 2000 y hablar sobre los objetivos de desarrollo del milenio, los cuales pues se materializaron con la firma de la Declaración del Milenio, en la que todos los Estados miembros de la ONU se comprometieron a alcanzar 8 grandes objetivos que fueron llamados Objetivos del Desarrollo del Milenio. Y este acuerdo lo que significó o representó fue un nuevo concepto de pobreza y de desarrollo, un nuevo acuerdo sobre las 8 prioridades globales en materia de desarrollo y en materia de coherencia de políticas para reducir la pobreza y el hambre, para lograr enseñanza primaria universal, para promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, mejorar la salud materna y reducir la mortalidad materna, combatir el VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar o fortalecer esta Alianza Mundial para el Desarrollo. Y justamente uno de los objetivos que también se tuvieron en el 2000 con este acuerdo fue que se necesitaba redoblar esfuerzos para movilizar aún más recursos y movilizar mucha más gente y muchos más sectores para alinear las acciones globales a estos 8 objetivos que en el año 2000 pues representaban las prioridades temáticas en cuanto a desarrollo se refiere. Y en el caso muy particular de México, en estos pues 15 años en los que se evaluó el avance que tuvieron todos los países, México particularmente alcanzó 37 de los 51 indicadores que se establecieron a cumplir a través de esta agenda global. Y los más destacados son aquellos que se relacionan con la reducción de la proporción de la población que vivía en pobreza extrema, aquellos que vivían con ingresos menores de 1.5 dólares. Esta proporción se redujo a más de la mitad. También hubo una reducción importante en la proporción de niños con desnutrición. Se logró casi un 98% de vacunación contra sarampión en niñas y niños menores de 1 año. Y otro ejemplo fue que la proporción de escaños o espacios ocupados por mujeres en la Cámara de Diputados pues aumentó en un 30%. Si comparamos los datos que se tenían o desde que se empezó a contabilizar o la línea base a través de la que se partió para los objetivos del desarrollo del milenio, pues hubo importantes avances, sin embargo, también había muchos temas que no se iban a cumplir, que estaban poco atendidos. Y en ese sentido, pues la Agenda 2030, perdón, los Objetivos del Desarrollo del Milenio dejó varias lecciones aprendidas, no solamente a nivel países, sino tal cual como una agenda global. Y de estas lecciones aprendidas podemos destacar que a pesar de estos grandes logros que
que se pudieron alcanzar en este periodo de 15 años, como además de los que mencioné de México, el tema de las áreas terrestres y marinas protegidas en muchas regiones aumentaron sustancialmente, o por ejemplo, el tema de la tasa de mortalidad materna disminuyó en un 45% en todo el mundo, y, y la mayor parte de esa reducción en varios de los temas que abordaba esta agenda, pues ocurrieron a partir del año 2000, ¿no? Sin embargo, como les comentaba, aún había muchísimo por hacer, dado que las emisiones de dióxido de carbono iban en aumento, la brecha entre hogares pobres, y ricos, rurales y urbanos se hacía cada vez más profunda y muchísimo más notoria. También la brecha entre géneros no había sido abordada en su totalidad, y a pesar de que había habido avances significativos, pues las inequidades y la desigualdad persistían, y este progreso no había sido justo ni parejo y equitativo en todo el mundo, ni mucho menos en todos los países. Entonces, justamente en el 2011, cerca del 60% del billón de personas que vivía en pobreza extrema se concentraba en únicamente 5 países. Y también como ya había mencionado, pues el progreso tendía a pasar por alto a las mujeres y aquellas personas que están más abajo, o que estaban más abajo en la escala económica, o que estaban en algún tipo de desventaja, ya fuera por su edad, por vivir con alguna discapacidad, por razones de etnicidad, de raza, en fin, y por supuesto por estas disparidades entre zonas urbanas y rurales que seguían siendo profundas. También esta agenda tenía un carácter predominantemente social, a pesar de que el tema de medio ambiente sí había permeado o entrado de alguna manera en el discurso de esta agenda, pues el enfoque no era una integración de ambos temas, ¿no? Era una agenda predominantemente social. Había sido una construcción bastante excluyente, porque era un enfoque de arriba hacia abajo, en el que solamente se responsabilizaba o se hacía parte importante de esta agenda el papel que jugaban los países en desarrollo, y no se atendían a aquellas condiciones o afectaciones, por ejemplo, al medio ambiente, que ocurrían en los países más desarrollados, que por supuesto tenían un efecto inmediato y transformador y sistémico para aquellos países en desarrollo. Y por supuesto que al ser una agenda también amplia y global, no estaban muy claros cuáles eran los medios de implementación. Simplemente se había dicho, tenemos que reducir estas proporciones en estos temas, pero no había una guía sobre cómo se tenía que hacer esto. En ese sentido, pues esta es una pequeña y brevísima línea del tiempo sobre cómo llegamos a la Agenda 2030. Justamente aquí, entre estos hitos que se presentan o que se están proyectando, hay muchos más, muchísimas negociaciones intermedias y algunos otros acuerdos, tratados que entraron en vigor, pero creo que estos son algunos de los más relevantes. Como ya les había comentado, pues en el 2000 entra en vigor los Objetivos del Desarrollo del Milenio, pero a partir del 2010, a raíz de todo este contexto que ya les estaba diciendo y que ya se veía que no se iban a alcanzar en su totalidad los objetivos, y que realmente se estaban incrementando las brechas y las desigualdades, pues los países miembros solicitaron acelerar la implementación de los objetivos y comenzar a dialogar sobre qué iba a pasar post-2015, ¿no? En el 2012, los países acordaron establecer un grupo de trabajo para conformar un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible que permitieran avanzar hacia esa discusión muy necesaria. Se hicieron muchísimos esfuerzos para obtener la opinión de muchísimos sectores,
Y en 2013 se publicó la encuesta My World, que permitió que todas las personas, sin importar de qué país o en qué región se encontraran, pudieran expresar sus prioridades a todos los líderes mundiales y a la ONU sobre cómo esta agenda debería estar construida. Y así fue como en 2014 comenzaron los diálogos temáticos y la presentación de propuestas sobre cuáles serían aquellos temas importantes y prioridades que deberían estar plasmados en esta agenda. Fue así que en el 2015 iniciaron las negociaciones entre los gobiernos sobre la agenda post-2015 y aquí es donde México tuvo un rol súper activo, en particular en temas de migración y, por supuesto, medición y de la pobreza multidimensional, con este enfoque multidimensional. Y, por supuesto, también a ser uno de los primeros países que ratificaran y que apoyaran todas las iniciativas y las negociaciones que en estos ámbitos se presentaban. En ese mismo año se acordó la Agenda de Acción de Addis Abeba, que es una base de medidas y prácticas para generar inversiones, las inversiones requeridas para implementar la Agenda post-2015, ¿no? Que en ese momento ya se refería como Agenda 2030. Y también, al mismo tiempo, se aprobó el Acuerdo de París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar, como ustedes saben, el aumento de la temperatura global a máximo 2 grados centígrados. Y finalmente, en septiembre de ese mismo año, de 2015, se aprobó la Agenda 2030 en la Cumbre de Desarrollo Sostenible y entraron en vigor los Objetivos de Desarrollo Sostenible en enero del 2016. Es muy interesante y también muy importante la conexión que tiene la Agenda 2030 con otros instrumentos internacionales como la que les comentaba de la Agenda de Acción de Addis Abeba o la aprobación del Acuerdo de París, porque a pesar de que son instrumentos que se negociaron en foros distintos, que tienen un foco muy particular, por ejemplo, únicamente cambio climático, acciones de mitigación y adaptación a este fenómeno, no son instrumentos que no se vinculan entre sí, es más, tienen incluso aún más lógica cuando se implementan de manera integrada y más adelante vamos a ver con algunos ejemplos cómo esto ocurre. Entonces, justamente pasamos de estos objetivos del desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible. Y es aquí donde se rompe esta dicotomía de las dos perspectivas de medio ambiente y desarrollo, que una cosa no tenía que ver con otra. Y esto se logró al integrar los criterios y objetivos de sostenibilidad y el discurso de la política de desarrollo en un sistema mucho más integral de objetivos para el desarrollo sostenible. Justamente se empezó a entrar en esta discusión sobre cómo, por ejemplo, las políticas de combate al cambio climático tenían que sí o sí tener una perspectiva de desarrollo y las políticas de desarrollo también tenían que considerar la acción climática o simplemente pues ahí las piezas no iban a embonar. Entonces, lo que tuvimos como resultado fue un acuerdo sobre los retos fundamentales que enfrenta el mundo. Ya no eran temas un tanto superficiales, por decirlo de alguna manera, sino realmente querer ir al fondo, atacar las desigualdades de raíz y promover o generar esta hoja de ruta que nos dijera hacia dónde tendríamos que ir, pero por supuesto con la suficiente flexibilidad para que cada quien, dependiendo de su contexto, lo pueda interpretar y lo pueda implementar de la forma que mejor convenga. También en ese sentido se formularon objetivos muchísimo más claros y medibles y por supuesto fueron acompañados de indicadores de referencia, se establecieron tiempos, hitos claros y el enfoque de coherencia de políticas públicas se mantuvo. Es algo que ha permanecido o ha estado en el discurso internacional por muchos años, pero justamente ahora el gran cambio era esta perspectiva holística e integral de desarrollo.
lo que les comentaba, ya no era el tema de medio ambiente, no tiene nada que ver con temas de desarrollo y viceversa, sino al final se refuerzan mutuamente y tiene sentido implementar ambas cosas de manera integral. Y también, pues aquí uno de los grandes temas, o podríamos decir innovaciones, fue que se incluyó ya la perspectiva de múltiples actores, desde que se empezaron a hacer las consultas para cómo se iba a construir esta agenda, hasta, por supuesto, tenerlo como un eje central, como parte de la columna vertebral de cómo se iba a implementar esta agenda. Entonces, pues realmente la Agenda 2030 representa un cambio de paradigma hacia una profunda transformación de los negocios, de la sociedad, de, del cuidado del medio ambiente, que no hace distinción entre los países más desarrollados y los que se encuentran un poco más rezagados, y más bien invita a asumir una responsabilidad conjunta de hacer el mundo más sostenible, más justo, más verde eh, y seguro para futuras generaciones. Entonces, justamente, pues este fue el gran hito o el gran entendimiento que se tuvo acerca del desarrollo sostenible, que justamente se trataba de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades, es decir, seguir actuando en pro de la economía, en pro del bienestar, eh, generando políticas, acciones, negocios, etcétera, pero que todo esto se enmarcara dentro de los límites de nuestro planeta. Y bueno, justamente en todo este discurso podríamos decir que entonces la Agenda 2030 requiere una transformación paradigmática, ya que reconoce que la prosperidad solo se puede alcanzar mediante una visión de sostenibilidad. No, esta agenda no concibe el desarrollo si no se atienden de manera simultánea sus tres dimensiones, tanto la social, la económica y la ambiental. Es por ello que se trata entonces de un plan de acción que comprende 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas y 232 indicadores que están en favor de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la generación de alianzas. Esta agenda creó nuevas perspectivas en cuanto a, por ejemplo, gobernanza, derechos humanos, Estado de Derecho, alianzas, medios de implementación, eh, cambio sistémico, en fin, realmente cambió, vino a revolucionar el paradigma del desarrollo en todo el mundo. Y esta agenda afirma y promueve la interdependencia entre las tres dimensiones que ya les mencionaba y, por supuesto, la interdependencia entre cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, no se concibe el objetivo, por ejemplo, el ODS 1 de fin de la pobreza, sin que tenga una relación muy directa con el ODS 2 ni con el ODS 3. En fin, así se van concatenando y no se puede entender la Agenda 2030 simplemente por un objetivo en particular, no es el conjunto, esta visión integral, interdependiente del desarrollo sostenible. Y bueno, aquí, sin ánimo también de aburrirlos, sino simplemente generar un poco de reflexión acerca de cómo se perciben cada uno de estos objetivos, cuáles son los temas que están incluidos en cada uno de los ODS y, por supuesto, como lo puse aquí en el extremo superior derecho, cómo es que ahora la pandemia del COVID-19 pues va a modificar todas estas temáticas y prioridades que están albergadas dentro de cada uno de los ODS. Es un tema que pues ahorita ocupa a absolutamente todos los actores de todos los sectores de la sociedad, puesto que el COVID-19 ha puesto en jaque
todos y cada uno de los avances y los logros que se han tenido en materia de desarrollo, al menos en los últimos 10 años, ¿no? Corremos el riesgo de justo regresar a ese punto en el que estábamos hace 10 años y sobre todo en América Latina representa pues un reto enorme que justamente va a requerir que esta visión integral y la interconexión entre cada uno de los objetivos sea muchísimo más fuerte y muchísimo más notoria en todas las acciones de todos los sectores. Y, por supuesto, a nivel gobierno requiere la participación de todos los niveles de gobierno y de todos los poderes, por supuesto. Entonces, por ejemplo, en el ODS 1, que habla sobre poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, aquí evidentemente o más bien se podría pensar que los únicos temas es erradicar la pobreza extrema, reducir la proporción de personas viviendo en pobreza, pero también habla sobre cómo se pueden fortalecer los sistemas de protección social, cómo todas las personas pueden tener acceso a servicios básicos y recursos naturales. Y por supuesto, un tema que aquí es donde ya se ve esta ruptura del paradigma entre que el desarrollo y el medio ambiente eran cosas distintas, es que el ODS 1 ya aborda temas de vulnerabilidad al cambio climático. Y por supuesto, no solo en este ODS, lo verán en todos los demás. Todos los ODS hablan sobre financiamiento y cooperación internacional para generar mayor conocimiento, para generar tecnología, para fortalecer la investigación y, por supuesto, para generar buenas prácticas que también se puedan compartir en este ambiente pues, más global sobre cómo se puede avanzar en el cumplimiento de cada uno de estos objetivos. Y otro aspecto que van a ver también en todos los ODS, bueno, en casi todos, es este enfoque o la priorización que se le da a la creación de marcos normativos que además de, por supuesto, regular o dar forma al tema que aborda un ODS en particular, todo esto se haga con una perspectiva de género, cosa que es uno de los pilares o, pues uno de los ejes más representativos de esta agenda. En el caso del ODS 2, aquí un tema interesante es que no solamente habla de acceso, que anteriormente así se había abordado en los ODMs, y el tema de malnutrición o de la productividad del ingreso de los agricultores, sino que también habla de cómo estos sistemas agrícolas se pueden volver sostenibles, cómo podemos generar mayor inversión para brindar servicios de extensionismo, para también cómo regular a los mercados alimentarios, la información que hay disponible para pequeños agricultores, agricultores familiares, en fin, todo la gama de personas que se dedica a la productividad del campo. En el caso de salud y bienestar, como bien habían visto en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se enfocaba mucho en SIDA, tuberculosis, malaria, algunas enfermedades tropicales y mortalidad materna y neonatal. Sin embargo, aquí se agregaron también otros temas como la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, el tema de salud mental, por supuesto, consumo de sustancias adictivas, acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva y, bueno, por ejemplo, control de tabaco, en fin, el tema de financiamiento e investigación se mantiene. En el ODS 4, sobre garantizar educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, es algo que ya se había mantenido en la agenda durante mucho tiempo. Aquí se puso también particular énfasis en los jóvenes y en los adultos, en generar educación o espacios de educación que permitieran conocer mucho más sobre el desarrollo sostenible, por supuesto en la inversión en infraestructura, en inversión en capacitación a docentes y un enfoque también particular en el desarrollo de la primera infancia. En el ODS 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas,
este ODS se volvió una estrella, una insignia, por así decirlo, porque a pesar de que es un ODS en sí mismo, como les comentaba, es una perspectiva que es transversal a toda la agenda. Y bueno, aquí por supuesto se dio, o los temas nuevos que surgieron en la agenda fue, por supuesto, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, realmente generar participación plena y efectiva de las mujeres, salud sexual y reproductiva, derechos reproductivos y, por supuesto, generar estos marcos normativos o los espacios, generar sí, espacios institucionales para que las mujeres pudieran tener acceso a los recursos económicos, como por ejemplo la tierra. En relación con el ODS 6, vinculado con garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, por supuesto, aquí es un tema que durante mucho tiempo estuvo en la agenda, pero que aquí ya se materializó en estos temas que pueden ver en la pantalla, como el acceso universal y equitativo, servicios de saneamiento e higiene, calidad, uso eficiente de los recursos hídricos y, muy importante, como les comentaba, la protección de ecosistemas relacionados con el agua, donde claramente podemos ver la relación entre diversas agendas de desarrollo y de cambio climático. En cuanto al ODS 7, pues también el tema de energía asequible, limpia, segura, sostenible y moderna ganó muchísimo, muchísimo auge en esta agenda. Y bueno, aquí también está muy presente el tema de la cooperación internacional para temas de investigación, de tecnología, que permita, por supuesto, ampliar la infraestructura y que permita también garantizar este acceso universal a los servicios energéticos. En cuanto al ODS 8, este fue muy importante justamente porque lo que se quería lograr era romper esta idea de que el crecimiento económico se tenía que dar a expensas de la degradación ambiental. Y justamente, además de, por supuesto, ver por temas vinculados con el bienestar de las personas, como el fin al trabajo forzoso, hablar sobre derechos laborales, sobre empleo pleno y productivo. Aquí, muy, muy importante, se habló ya explícitamente de la desvinculación del crecimiento económico de la degradación ambiental. En el ODS 9, igualmente habla sobre cómo podemos generar mayor innovación, mayor industrialización, mayor acceso a servicios financieros, a investigación y tecnología, pero que siempre sea justa, inclusiva y que, por supuesto, respete los límites de nuestro planeta. Otro ODS que también, así como el ODS 5, resulta transversal y un poco la razón de ser de la Agenda 2030 es el ODS 10, de reducir la desigualdad en y entre los países, justamente por todo este antecedente que ya comentaba anteriormente, sobre cómo estas brechas cada vez se hacían más profundas y más evidentes. El ODS 11, por supuesto, además de más bien se vincula mucho con el ODS 8, también con el ODS 9 y con muchos otros ODS, ya que abona o se enfoca a la calidad de vida de las personas en las ciudades, buscando crear ambientes y sistemas seguros e inclusivos que, por supuesto, permitan también reducir el impacto negativo el impacto ambiental negativo de las ciudades. Y bueno, el ODS 12, justamente se trata de garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles y básicamente habla sobre cómo se pueden gestionar y usar de manera eficiente los recursos ambientales. Aborda también desperdicio de alimentos, gestión de desechos y, muy importante, las prácticas empresariales, cómo podemos transitar hacia una economía circular, cómo podemos generar mecanismos de, por ejemplo, turismo verde y, por supuesto, en general, en todos los ODS, fomentar el acceso a la información. Y bueno, el ODS 13 de Acción por el Clima, que bueno, podrán decir,
¿por qué se incluyó este ODS cuando ya hay otros tratados que abordan particularmente y únicamente el tema del cambio climático? Pero es justamente otro de los ejemplos de esta ruptura o de este nuevo paradigma que les comentaba, donde la acción climática tiene que ser forzosamente políticas o acciones de desarrollo y viceversa. Entonces aquí los temas que se abordan, pues por supuesto es acción climática, educación ambiental, mitigación, transparencia, planificación y resiliencia. En el ODS 14, el ODS 14, el ODS 15 hablan muchísimo sobre cómo se pueden conservar estos ecosistemas, tanto el marino como el terrestre, cómo se pueden gestionar los recursos de estos dos ecosistemas y cómo esta gestión puede ser sostenible y se puede dar un valor agregado a los ecosistemas en su papel en la reducción de la pobreza y, por ejemplo, en la generación de riqueza, el aporte que tienen para el crecimiento económico y, por supuesto, en general para los procesos de desarrollo. Y, bueno, el ODS 16 es también una insignia de uno de los principios de la Agenda 2030, porque además de hablar de temas de violencia, de tortura, de maltrato, en general de acceso a la justicia y de paz, habla muchísimo sobre cómo todas las decisiones deben ser inclusivas y participativas, sobre acceso a la información, sobre no discriminación, por supuesto, medidas de anticorrupción, de rendición de cuentas y de transparencia, que justamente harían que esta Agenda 2030 funcionara así como nos lo estábamos imaginando. Y el último ODS justamente también refuerza esta idea del ODS 16 de incluir todas las voces en la agenda y reforzar esta alianza mundial y también a nivel local sobre la Agenda 2030. Y bueno, aquí ya a lo largo de lo que les he comentado, les he platicado un poquito o dado algunas pistas sobre cuáles son estos principios de la Agenda 2030, que tenemos 5, pero realmente son 3 los oficiales. El primero habla sobre que la Agenda 2030 es de alcance universal, que es una encomienda, una tarea para todos los países independientemente del nivel de desarrollo que tengan, que pretende contribuir a este esfuerzo global, a pesar de que sea con acciones locales, abona a una acción colectiva global en favor del desarrollo. El segundo principio es el de integralidad, en el cual, pues la agenda, la agenda se basa en este equilibrio de las 3 dimensiones del desarrollo que ya les comentaba, la social, la económica y la ambiental, y que por supuesto reconoce esta naturaleza de interconexión y de indivisibilidad de todos los ODS. Y también el tercer principio de la Agenda 2030, el principio de no dejar a nadie atrás, es el principio rector o el principio toral de la Agenda 2030, pues pretende llegar a todas las personas, pero sobre todo a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y de marginación y que estén en donde estén, la agenda pretende responder a esas necesidades específicas y busca acabar con estas inequidades, la desigualdad y la exclusión. Y estos son otros, los 2 principios extras, por así decirlo, de la Agenda 2030, que no necesariamente resuenan tanto como los primeros 3, pero que definitivamente son importantes.